Hoy tenemos un tema espectacular que creo que todos vamos a aprender muchísimo y se trata de nuestra salud oral, pero particularmente hay una enfermedad o una patología que se llama osteonecrosis. Querida audiencia, bienvenidos una vez más a otro episodio de Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Ya contamos más de 130 episodios y esperamos que ustedes nos sigan fielmente para aprender sobre lo más importante de nuestras vidas, la salud. ¿Cómo nos impacta a todos en la vida? ¿Cómo se puede prevenir? Mi nombre es Sandra Nieto y hoy estamos muy bien acompañados con la doctora Ana Karina Sarmiento. Ella es cirujano oral y maxilofacial. Bienvenida, doctora Ana Karina. Sandra, muchas gracias por la invitación para poder compartir de una manera muy amena y sencilla un tema de tanta importancia como la osteonecrosis de los maxilares, que seguramente va a ser del interés de muchas personas en el país. De acuerdo, yo creo que este va a ser de los podcasts donde más vamos a aprender. Entonces, hablemos de qué es la osteonecrosis maxilofacial. Bueno, la osteonecrosis de los maxilares es, como su nombre lo indica, la muerte del hueso que soporta los dientes, hueso que está ubicado en los maxilares. Los maxilares forman parte de todo el esqueleto y muchas veces los pacientes tienden a aislar los maxilares del resto del esqueleto. Los mismos médicos, los mismos odontólogos tendemos a trabajar como de una manera aislada una zona anatómica del resto sin tener en cuenta que es un todo. Cuando un paciente tiene una mala salud ósea en general, tiene también una mala salud a nivel de la zona alveolar de los maxilares. Y esta complicación se trata de precisamente eso, la muerte de ese hueso con la pérdida subsecuente del soporte de los dientes y de los dientes que están alojados ahí, lo que implica alteraciones funcionales como que el paciente pues no va a poder comer de manera adecuada, su estética se va a ver alterada, su sociabilidad se va a ver alterada porque no va a poder compartir con las personas, no tiene posibilidad de sonreír, su calidad de vida se va a afectar de una manera importante y obviamente tiene también implicaciones desde el punto de vista sistémico, como que es una infección constante y permanente que va a hacer que el paciente tenga afecciones a otros niveles y lo más importante es que los tratamientos médicos de las enfermedades de base, que fueron el origen para que recibiera ciertos medicamentos y llegara a desencadenar esta complicación prevenible, pues tienen que pararse, lo que hace que esas enfermedades progresen y lleguen a consecuencias que pudieron haberse evitado. Doctora, usted me ha dicho una gran cantidad de conceptos valiosísimos. Me encantaría irlos agarrando de a uno para que ampliemos uno por uno y entendamos bien. Lo primero es, impacta todo el componente de la salud completa, no solamente ósea, sino completa del ser humano. Entonces, eso es uno. La segunda es, si recapitulo bien, que puede ser prevenible, que puede ser generada por tratamientos que esté tomando para otras patologías o enfermedades, ¿cierto? Mejor dicho, puede ser un antes, un después, si no lo previne. Vamos a irnos paso a paso. Entonces, busquemos el antes primero. ¿Qué lo causa específicamente? Hablemos de esas causas que pueden llevarnos a tener osteonecrosis. Existen dos factores muy importantes que confluyen en que la condición se desarrolle sin que sean causales directos. Podemos decir que son asociación de factores. El primero de ellos es un paciente que está recibiendo medicamentos para el tratamiento de enfermedades como la fragilidad ósea, en donde se está tratando de evitar que pierda mucho hueso para que el esqueleto no se debilite al punto que se fracture con una caída. Y todos estos medicamentos de una u otra forma afectan el metabolismo normal del hueso, cómo el hueso se recambia, se repara y se regenera. Y a lo largo del tiempo lo que yo voy a tener es un acúmulo de daño que no se ha podido reparar y que hace que finalmente no sea frágil porque se está perdiendo mucho hueso, sino que sea frágil porque no puede reparar su daño en el tiempo en que lo debería hacer. Como autorregenerarse no lo va a poder hacer. Exactamente. Ajá. Ese es el primer factor. Okay, y el segundo factor importantísimo que nosotros podemos controlar es que si yo tengo procesos infecciosos o inflamatorios en boca,
cavidad oral que favorecen el crecimiento de múltiples bacterias, que es donde mayor cantidad de inflamación e infección yo puedo acumular. Es decir, los únicos huesos del esqueleto que tienen dientes son los maxilares. Ya. Y los dientes hacen que haya un mayor influjo bacteriano, pero también de cargas masticatorias y funcionales que no tienen otros huesos del esqueleto. ¿Cómo puede una persona prevenir a que le pase? Uno podría decir, bueno, no enfermarse de estas 3 u otras razones, pero eso es otro tipo de prevención. Desde la boca, desde los maxilares, desde el comportamiento y los hábitos, ¿hay forma? ¿O definitivamente uno va a estar impactado por otro tipo de enfermedades y le puede pasar? Definitivamente hay formas. Y pienso que debemos empezar por este conocimiento que estamos dando en un espacio como este. Pero, digamos, si yo pienso en el desarrollo del esqueleto, cosas que las personas desconocen y por eso no actúan en los momentos oportunos, es que uno empieza a ahorrar hueso desde la vida intrauterina y forma hueso, llega el pico de masa ósea como en un banco que estoy ahorrando a los 20 años. Entonces la idea es que nuestros niños en la edad prepuberal, que es cuando se gana la mayor cantidad de hueso, practiquen actividad física de alto impacto, saltar, correr, brincar, pero además de eso que se alimenten bien. Entonces deben tener unas muy buenas fuentes de calcio, que tengan buenos niveles de vitamina D, porque puede que yo tenga la suplencia de calcio, pero la que hace que ese calcio que yo estoy ingiriendo en la dieta se absorba en el tracto gastrointestinal y llegue a donde tiene que llegar, que es a los huesos y a otros sitios, es la vitamina D. He mencionado entonces 3 factores importantes: la actividad física, el consumo de calcio y de vitamina D. Tenemos que nivelar las condiciones en cavidad oral, porque nuestros pacientes se olvidan, dicen, bueno, yo puedo tratar la caries, la enfermedad periodontal más adelante, puedo hacer diferentes cosas, y lo dejan de un lado. Y cuando ya llega el diagnóstico en donde tienen que recibir el medicamento urgente, están en unas condiciones de cavidad oral que no son las adecuadas y que tienen toda esta inflamación e infección. Y tratar eso en ese momento es muy complejo. Entonces, la idea es que yo me mantenga sano a lo largo del tiempo, preparándome por si acaso me llega a ocurrir alguna situación imprevista en donde yo en ese momento tenga todas las herramientas para poder enfrentarlo de la mejor manera. E igual, los que no lo hicieron, pues deben venir con nosotros para nosotros poder eliminar eso, para poderles ayudar a controlar, porque la condición de ese paciente después de ese diagnóstico no es la misma que antes de ese diagnóstico. Doctora, escuchándola, también he escuchado, por ejemplo, que cuando hay un paciente oncológico con algún tipo de crónica que tenga, incluso con osteoporosis, primero debe ir a su odontólogo para que precisamente revise todos los maxilares, los huesos, todos los dientes, si tiene un foco de infección o no. ¿Eso es tal cual así? ¿Debería hacer esa rutina? Claro que sí, pero la idea no es que sea en ese momento. La idea precisamente es que el paciente tenga en mente que las infecciones en boca se controlan mediante técnicas de higiene oral bien implementadas, que hay que aprenderlas a hacer desde que uno es muy joven, que uno podría evitar la enfermedad periodontal y la caries si tiene un buen control microbiológico, no esperar a que tenga una condición como la osteoporosis, como el cáncer, como tal cosa, para que lo manden a ver cómo está, sino que uno pudiera tener una buena salud oral desde muy joven, para no perder dientes, para no tener enfermedades que tengan que recurrir a hacer intervenciones quirúrgicas. Los envían precisamente porque si hay que eliminar algo, hay que hacerlo ya, antes de iniciar el medicamento, porque una vez se inicia el medicamento, el panorama va a cambiar y poder eliminar después todo esto va a ser mucho más difícil. Entonces aquí es un llamado para las personas que tienen el diagnóstico, pero también para los médicos tratantes. Yo debo remitir al paciente y el llamado va también para los odontólogos que reciben al paciente, comprendan que los tratamientos que se le plantean a este paciente en este momento son totalmente diferentes a los que yo podría plantearle a otro paciente que no tenga este diagnóstico e inminentemente tenga que iniciar un tratamiento médico. Increíble, ¿qué tan común es tener osteonecrosis? Es decir, si uno pudiera tener una estadística de cada 100 cuántos pacientes o personas llegan a tenerlo, doctora, si existe ese número, y 2, ¿a qué edad es más común que empiece a tenerse este tipo de inconvenientes? Entonces, en cuanto a la prevalencia de la incidencia, es difícil de establecer porque existe un subregistro. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura, encuentra que es tan bajo como 0.01
en pacientes con osteoporosis y puede ir hasta el 12% en paciente oncológico. Esa cifra, uno dice, bueno, pues no pasa nada, pero el problema es que quien desarrolla una complicación tan seria como estas va a ir a perder gran cantidad de hueso y dientes en los maxilares y no van a existir muchas opciones para poder regenerar y rehabilitar la cavidad oral de sus pacientes. Luego se van a comprometer funciones importantes y calidad de vida de manera muy importante en esos pacientes. Todo paciente que tenga focos infecciosos en boca y que tenga medicamentos que cumplan funciones de regular su sistema inmunitario, porque tenga enfermedades autoinmunes, que sea oncológico, que también va a recibir estos antirresortivos, pero también inmunomoduladores, que sea un paciente que vaya a trasplante de órganos, que tenga inmunosupresión, va a ser un paciente que está en riesgo de desarrollar la osteonecrosis. Y como te digo, el número de pacientes está aumentando considerablemente porque tenemos unos tratamientos que están siendo tan efectivos que nuestros pacientes están sobreviviendo a muchas enfermedades, están llegando a los 85, 90 años, lo que hace que la edad también influya como un factor adicional, porque el metabolismo óseo pues también va siendo más lento en la medida en que yo voy teniendo más edad. Entonces, si tú me preguntas quiénes están en riesgo, todos estos pacientes, pero no son solo los pacientes de más edad, porque si yo tengo, por ejemplo, un paciente joven que va a ser trasplantado, que los tenemos muchos que van para trasplante de órganos, es un paciente que va a estar medicado con medicamentos que comprometen la respuesta inmunitaria para permitir que ese trasplante no se rechace de por vida. La solución, esa calidad de vida, esa autoestima, digamos, hay esperanza, aunque ya se avanzó en el tema, ya padece osteonecrosis. Sin duda puede haber un riesgo inmenso de que sea difícil solucionarlo, pero cuando vienen acá a la Fundación Santa Fe, cuando están con usted, doctora, esa esperanza de solución, de recuperación, es alta, digamos, está en las mejores manos sin duda, pero me encantaría poder saber si podemos transmitir cuídese, prevéngalo, estas son las formas en la adolescencia, en la juventud, en la niñez, pero bueno, ya lo tiene. ¿Qué hacemos por él? Claro que sí, existen soluciones, existen alternativas y en la institución estamos en la posibilidad de ofrecerle muchas alternativas porque la ventaja de la institución es que tiene todas las especialidades médicas, pero también tiene un departamento de salud oral con todas las especialidades, en donde de manera conjunta establecemos un diálogo y negociamos el tratamiento de la osteonecrosis sin dejar el tratamiento de la fragilidad ósea. Porque en la mayoría de los casos, una vez el paciente desarrolla la osteonecrosis, deben suspenderse todos los medicamentos y entonces dejamos sin protección el esqueleto que se puede fracturar en el caso de la osteoporosis, pero en el caso del paciente oncológico, la enfermedad de base puede progresar a nivel del hueso. Es una cosa muy seria. Entonces, llegando a acuerdos dialogados entre los médicos tratantes y nosotros como salud oral, específicamente cirugía maxilofacial, podemos acordar cómo manejar ese paciente. Podemos aplicar osteoformadores en algunos casos de pacientes osteoporóticos, protegiendo el esqueleto, pero también favoreciendo este recambio a nivel de los maxilares y mejorando esa calidad de hueso local. Es decir, tenemos muchas herramientas en la institución que podemos ofrecerles a todas estas personas que tengan dudas al respecto, inquietudes, que no sepan si la tienen o no, porque hay unas fases subclínicas en donde puede estar ya la osteonecrosis y no es evidente como el hueso necrótico expuesto en boca, pero ya está. Y podemos brindar con un tratamiento oportuno unas mejores opciones de mantener mucho más hueso y dientes, poder rehabilitar después esa función y esa estética para que el paciente retome su autoestima y pueda también, mejorando esa capacidad de respuesta, superar también su enfermedad. La idea es que podamos diagnosticar esto de manera muy oportuna. Me encantaría, más allá de los medicamentos, porque está claro, pacientes de qué tipo de patologías, con qué tipos de medicamentos. Pensemos en que no hay ninguno de estas clasificaciones. Una persona de a pie, normal, ¿cómo hace para saber que tiene o que está tendiendo a la osteonecrosis sin necesidad de tener estas tres enfermedades como temas óseos, de osteoporosis o oncológicos o de trasplantes? ¿Cómo hace para detectar? Porque una cosa es un dolor de muela por una caries, pero ¿cómo hace para saber esto ya es un tema óseo? Pues puede saber que tiene algún tipo de problema en su cavidad oral si presenta, por ejemplo,
sangrado al utilizar la seda. Entonces, esta seda debe entrar entre el triángulo, digamos, que separa o que está entre diente y debe entrar en profundidad para limpiar la cara del diente vecina a ese triángulo de encía. Si sangra, ya implica una inflamación en ese tejido gingival, ya es una gingivitis que puede seguir progresando y ya no solamente estar inflamada la encía, sino comprometer el hueso que soporta el diente. Esa es la periodontitis. Es una condición inflamatoria sistémica, porque los marcadores de inflamación se suben en todo el cuerpo. Y eso hace que la enfermedad inflamatoria como la artritis, el lupus, el colon, todas estas cosas, la esclerodermia, pues tampoco respondan de manera adecuada, porque tú tienes una inflamación sistémica que no está siendo bien controlada a nivel de cavidad oral y que está influyendo en la respuesta que tienes a los tratamientos donde estás tratando de bloquear esa inflamación sistémica, que no lo vas a hacer si esto no se resuelve. Marina Chávez nos está haciendo una pregunta y es, siendo adulta, ya grande, ¿cómo puede hacer para evitar osteonecrosis? Sí, muy seguramente, y aquí me estoy metiendo en la pregunta de Marina, y es si lo que dicen es que ya los lácteos no le sirven a uno grande, tampoco va a poner a brincar y a saltar lazo porque no necesariamente le respondan pues su organismo o su resistencia física o sus mismos huesos. Entonces, ¿qué puede hacer un adulto para evitar esto? Muchas cosas. Puede que no salte, pero sí puede caminar. Es decir, la idea es que el esqueleto sense el peso corporal. ¿Y cuando sensa? No cuando estoy sentada aquí, no cuando estoy acostada en la cama, cuando estoy caminando. Entonces puede caminar y puede medir el número de pasos que camina diariamente para saber si usted es activa o no físicamente. El consumo de lácteos no está negado para nadie. Hay muchas, escuelas, muchas especialidades que no les gusta el consumo de lácteos, pero es la fuente más adecuada de calcio y donde el calcio está más biodisponible. Entonces, si por alguna razón usted no puede consumir los lácteos, debe buscar un mecanismo de suplencia donde garantice que la biodisponibilidad de ese calcio sea adecuada. Si ya yo tengo, soy un adulto mayor, no voy a exponerme al sol porque aumento el riesgo de otras afecciones como el cáncer de piel o el fotoenvejecimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que suplir la vitamina D. ¿Qué más puedo hacer? Estar en controles regulares con mi odontólogo y mis diferentes especialidades para saber que yo no tengo infección en boca, y si la tengo, que me expliquen cómo puedo utilizar herramientas como un cepillo eléctrico, como un water pick, como la seda, los cepillos interdentales, cómo debo hacer el cepillado si no lo he logrado desarrollar a lo largo de los años, y qué ayudas tengo de acuerdo a mi condición actual para poder implementar esas técnicas de higiene oral. Y cómo yo tengo que entender que los medicamentos que me dan para la fragilidad ósea no los puedo suspender voluntariamente, o porque alguien me dijo, o porque la vecina, la prima o la tía, sino que mi condición es única y debo saber cómo puedo yo manejar eso. Debo enfrentar la situación, debo tomarlos para evitar las fracturas, pero debo tomar medidas para evitar las complicaciones que se puedan asociar durante mi tratamiento, para que mi tratamiento se llegue a feliz término y yo no tenga que interrumpirlo y no tenga problemas para que avancen mis enfermedades ni mis cosas. Doctora, muchas gracias. ¿Algún tema o alguna recomendación que se nos esté quedando en el tintero y no la hayamos hablado? No, nuevamente agradecer el espacio, que espero que esto sea de utilidad para muchas personas, que salgan muchísimas dudas con respecto a toda la situación. De pronto, algo adicional sí, es que como pacientes debemos llevar como nuestro propio récord personal de nuestros tratamientos médicos y de las condiciones que nos han afectado a lo largo de la vida. Las personas a veces piensan que eso me pasó hace 10 años, 15 años o 20 años y que ya en este momento no tiene ninguna importancia, y resulta que no. Para nosotros poder medir riesgos, poder evaluar cómo plantear un tratamiento determinado, necesitamos todas las herramientas que el paciente nos esté dando para saber cuáles son sus condiciones reales. Entonces, a veces llegan los pacientes y no saben qué medicamentos están tomando, durante cuánto tiempo lo están tomando, cuándo fue la última dosis. Todo eso es súper importante para poder establecer, como te digo, riesgos y planes de tratamiento. Entonces uno debería llevar una carpetica como mi carpeta de tal cosa, ¿no? Me han tratado para esto, me han hecho tal diagnóstico, tengo tales medicamentos, los he tomado por tanto tiempo. Así uno cambie de médico de un lado a otro. Sí. Es muy importante que eso ocurra. Y reiterar que en la fundación tenemos un plus, y es que todos trabajamos de una manera muy conjunta en el pro del beneficio del paciente y en evitar que se suspendan tratamientos, pero que también se mejoren, y
que sepamos que nuestro departamento de salud está integrado con todo el resto de departamentos y especialidades para brindar esa oportunidad a los pacientes que lo necesiten y que estamos abiertos para despejar todas las dudas, inquietudes o lo que se pueda presentar con respecto a condiciones como esta. Excelente, eso habla muy bien de la integralidad del cuidado que tenemos en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en donde tenemos una mirada completa, holística, integral de cada paciente y la conversación entre especialistas médicos que pueden estar viendo una cosa pero remitir al paciente para que otro médico lo vea con otra mirada y lo complete definitivamente. Doctora, gracias. Bienvenida de nuevo para un siguiente podcast y pues a ustedes, audiencia querida, muchas gracias por estar acá conectados, por escucharnos, por saber más de su salud y sigan la recomendación de la doctora Ana Karina y es lleven sus carpeticas históricas de su salud en todo lo que vean, oftalmología, salud oral, gastroenterología, ginecología para las mujeres, en fin, llevemos nuestras carpeticas. Doctora, le cuento que yo estaba pensando en armarme unas carpeticas. A medida que van pasando los años uno va queriendo saber qué es lo que ha tenido que ir al médico o tratarse en la vida. Entonces, gracias audiencia. Los esperamos en un próximo podcast de Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. No olviden suscribirse activando la campanita en YouTube para video y también tenemos Spotify y todas las demás plataformas de audio y video disponibles para que nos vean y nos escuchen.